Ciudad del Vaticano. El Vaticano es el Estado soberano independiente más pequeño del mundo. Se sitúa en Italia, al oeste de la ciudad de Roma. La Ciudad del Vaticano es mundialmente conocida por ser la sede central de la Iglesia Católica Romana. Tiene tan solo 0,44 kilómetros cuadrados y entre sus murallas viven menos de 1000 personas. En un espacio tan limitado se encuentra la residencia del Papa, un palacio rodeado de jardines que pueden visitarse bajo reserva previa. La independencia de la Santa Sede respecto a Italia se declaró el 11 de febrero de 1929 mediante los Pactos de Letrán. Como lengua oficial, tenemos que hablan italiano y latín, y su religión predominante y más importante es la religión católica. La Ciudad del Vaticano alberga a la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. Aunque los dos nombres suelen usarse como equivalentes, Ciudad del Vaticano hace referencia a la ciudad y su territorio como tal, mientras que la Santa Sede se refiere a la institución que dirige la Iglesia y que cuenta con personería jurídica. Quien ejerce como máxima autoridad es el Papa de la Iglesia Católica, quien delega funciones en el Secretario de Estado y también recibe los nombres de Santo Padre o Sumo Pontífice. Ahora vamos a hablar sobre la bandera, su significado y el escudo. La bandera, formada por dos franjas verticales, son los colores amarillo y blanco. En la zona blanca están dibujadas las llaves del reino de los cielos. El color blanco simboliza el cielo y la gracia de Cristo. El amarillo representa a las llaves de oro, símbolo de San Pedro y de la suprema autoridad del Santo Padre. Ahora su escudo. En el escudo, la llave de oro representa el poder espiritual de la Iglesia Católica y la de plata su poder temporal. El cordón es el símbolo de vínculo entre los dos poderes. Las llaves son, desde el siglo XIV, símbolo de la Santa Sede. Su jefe de Estado es un sacerdote religioso de la Congregación de los Legionarios de Cristo, cardenal de la Iglesia Católica, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano desde el 1 de octubre del 2021. La economía del Vaticano gira en torno a la venta de recuerdos religiosos, sellos, libros y visitas a museos. También cuenta con los aportes provenientes de la Organización Católica Mundial, aportes de los estados a través de los donativos y beneficios de las empresas, escuelas, universidades y bancos propiedad de la Iglesia. En cuanto a la cultura del Vaticano, esta corresponde a la cultura religión católica, aunque se abre también el arte a otras culturas y su mayor exponente son las obras de arquitectura como la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro, la Capilla Sixtina y los museos vaticanos. Entre los museos vaticanos se encuentran el Museo Gregoriano de Arte Egipcio, el Museo Pío Clementino y la Pinacoteca Vaticana. En el sector del deporte, el Vaticano cuenta con una selección de fútbol de la Ciudad del Vaticano que no está asociada ni a la UEFA, ni a la FIFA, ni a la COI. El equipo está compuesto por voluntarios de la Guardia Suiza, miembros del Consejo Papal y por guardias de los museos. Organización política del Vaticano. El Estado de la Ciudad del Vaticano nació con el objetivo de ser un instrumento de la independencia de la Santa Sede y de la Iglesia Católica respecto a cualquier otro poder externo. El Papa, que es cabeza suprema de la Iglesia Católica, es también soberano de la Ciudad del Vaticano y ostenta la plenitud de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, por lo que se puede considerar a este país como una teocracia en forma de monarquía absoluta. El Papa administra el Estado mediante la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, salvo en los casos que entienda reservarse a sí mismo o a otras instancias. Equivale al poder legislativo y está compuesta por cardenales nombrados por el Papa para un quinquenio. El Papa delega el poder ejecutivo en el presidente de la comisión, asistido por el secretario. La teocracia es una forma de gobierno en la que el Estado y el poder político son administrados por las instituciones de la religión dominante en la nación, en este caso la religión católica. Se trata del gobierno de Dios. Esto significa que es una sociedad teocrática, el poder para guiar y ordenar la sociedad lo ejercen las instituciones religiosas, conforme a los códigos morales y sociales que su dogma establece. Así, en ellas no existe la separación entre las leyes del Estado y las leyes de la Iglesia, o en todo caso se trata de una separación muy pequeña.
En cuanto a la historia política, el Estado de la Ciudad del Vaticano surge a raíz del Pacto de Letrán, firmado con Benito Mussolini el 11 de febrero de 1929, durante el pontificado de Pío XI. Con este pacto entre la Iglesia y el gobierno italiano se dio por terminada la disputa con Italia que existía desde 1870 a consecuencia de la pérdida de los estados pontificios. El concordato estableció la creación de este minúsculo estado independiente que garantizaba la libertad total del Papa. En 1937, Pío XI publica la encíclica Mit Brennender Sorge, donde hace una fuerte crítica al nacionalsocialismo, considerándolo incompatible con la fe católica. En 1939 muere Pío XI y le sucede a Pío XII. Estalla la Segunda Guerra Mundial. El Vaticano se declara neutral. Bueno, las participaciones internacionales. El propio Estado de la Ciudad del Vaticano participa en algunas organizaciones internacionales cuyas funciones están relacionadas con el Estado como entidad geográfica distinta a la persona jurídica no territorial de la Santa Sede. Estas organizaciones son mucho menos numerosas que aquellas en las que la Santa Sede participa como miembro o con estatuto de observador. Entre ellas se encuentran las siguientes, en las que el Estado del Vaticano es miembro, como es la UPU, que es la Unión Postal Universal, la UIR, Unión Internacional de Telecomunicaciones, y también participa en la Asociación Médica Mundial y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. En los aportes a la humanidad, como forma clave de influir en la política internacional y de proteger los intereses y valores de la Iglesia Católica, la diplomacia del Vaticano se puede estructurar en 5 pilares fundamentales. En primer lugar, las relaciones con otros estados. Mantiene relaciones diplomáticas formales con más de 180 estados y se esfuerza por fortalecer estas relaciones a través de la nominación de nuncios apostólicos y la celebración de acuerdos bilaterales, seguido de la participación en organismos internacionales. La Santa Sede es un observador permanente en las naciones, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Igualmente, importante es el papel que desempeña en la resolución de conflictos a nivel mundial, como la promoción de la paz. También en la defensa de los derechos humanos, trabajando para promover los derechos humanos y la justicia social en todo el mundo, incluidos los derechos religiosos y la libertad de culto. Por último, es importante mencionar su papel en la cooperación de cuestiones sociales y culturales, donde colabora con otros estados y organismos internacionales en temas sociales y culturales como la lucha contra la pobreza y la discriminación y la promoción de educación y cultura. Ya para culminar, tenemos el Concilio Vaticano II. Fue el 21º concilio ecuménico de la Iglesia Católica realizado entre los años 1962 y 1965. Tenía por objetivo principal la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Es sinónimo de cambio, renovación de fe e interrelación entre las distintas religiones y trajo consigo cambios como la relación directa del sacerdote con los feligreses y el cambio latín por el idioma de los creyentes presentes, entre otros. Para concluir, de acuerdo a toda la información presentada en el video, tenemos que el Vaticano es importante a nivel mundial por ser la sede de la Iglesia Católica, por su patrimonio cultural y artístico, por ser un Estado independiente y por su papel diplomático en diferentes acciones de la sociedad.